Sí. Muy bien, hoy es sábado 23 de septiembre, nos encontramos en escena. Acaba de llegar Daniel Melero al lugar donde va a tocar esta noche. Muy esperada su actuación y muy esperada esta entrevista, al menos por mí, creo que por todos ustedes también, tener la posibilidad de conocer en profundidad y descubrir algunas aristas de una persona con la que creo que se puede hablar desde lo estrictamente musical, desde lo artístico y también en una mirada totalmente personal, como un creador de paradigmas y también una persona que supo desprenderse de paradigmas, así que te damos la bienvenida a esta entrevista y bueno, es un placer que nos dediques y te tomes estos minutos para nosotros. Por favor, agradezco las palabras, espero que la mitad sea cierta nada más. Bueno, cuando hablamos de paradigmas, yo creo que fuiste uno de los músicos que logró desprenderse de las influencias o de lo mejor lo que escuchó cuando tuvo un primer contacto con el rock y lograr una libertad creativa importante que después inspiró a muchísimos artistas y mostró un camino a lo mejor diferente al que se venía haciendo. ¿Vos considerás que esto es así? ¿Qué parte de todo este concepto adoptás o te haces cargo? Verdaderamente yo creo que soy una persona muy influenciable, muy altamente influenciable y he dedicado mucho tiempo a no perfeccionarme técnicamente, más bien a observar los conceptos. Entonces, al no tener una perfección, muchas gracias, técnica, tengo la suerte de que todo aquello que trato de imitar me sale distinto, ni forma parte tal vez de mi estilo. Y sí, admito, sería una falsa humildad decir que no he tenido influencia notoria eh, y digamos, creo que cualquiera que intenta hacer algo trata de dejar una huella. Yo no pensé al principio, cuando empecé a tocar, que yo estaba destinado a eso. Para mí era inevitable desarrollar mi vocación, que ni siquiera tenía demasiado sentido, no saber tocar música y no tocar instrumentos que eran... Mis primeros dos instrumentos fueron una consola y dos grabadores. Entonces, desde ese punto de vista era medio incomprensible, parecía que quería ser más un técnico de grabación. Y eso tal vez me sirvió de mucho, no tener un modelo claro de lo que pretendía hacer y trato de conservarlo eso y ha tenido una influencia sobre otros y a mí me enorgullece sentir eso. Pero no era mi intención, no era un proyecto. El proyecto no existía, era inevitable. Lo que sentía era una pulsión hacia hacer ciertas cosas que cambia, sí cambia cada tanto. Y dentro de esa incertidumbre, de a lo mejor la falta de maestría en un instrumento, que vos me decías que era un grabador, ¿cuál fue tu motor? ¿Qué fue lo que te llevó a encontrar un rumbo dentro de esa incertidumbre y de ese a lo mejor mundo desconocido en el cual de alguna forma vos sabías que tenías que estar? Es que yo disfruto la falta de certeza, sobre todo en el campo del arte. En mi vida personal soy un tipo muy rutinario, eh, realmente casi hecho de rutinas que podrían ser las de medio autísticas, pero el interés por el no saber y a la vez estar encontrando algo en el camino de eso, intenciones ocultas en los errores. A mí siempre me fascina cuando los músicos están probando sus instrumentos sin estar tratando de tocar una canción, porque ocurren cosas que son muchas veces más interesantes que las que ocurren cuando los grabás o están tocando. Abandonar un poco la necesidad de las precisiones conocidas. Yo creo que toda esta incerteza no tiene que ver con un proceso que sea poco dedicado, sino que es muy dedicado a saber encontrar ahí. Nosotros, como grupo, tenemos muy desarrollado el hecho de que los temas no tienen una forma. No ensayamos un show. En cada show vamos decidiendo qué temas vamos a hacer. Y en medio del show puede cambiar la lista de acuerdo a cómo viene la situación digamos, el proceso de ósmosis con el público. Y muchas veces alguien que toca una nota que no era la que debería ser y tiene, sin embargo, posibilidades que nos llevarían a otro lugar, tenemos como el entrenamiento para ir por ello.
que es algo que lo tenían muchos los músicos de la década del 70, el krautrock está casi basado en eso, y eso lo que implica es que para nosotros cuando tocamos es muy importante estar escuchándonos, porque nadie está tocando exactamente lo que se supone que es. Tenemos una visión de las canciones, pero ni su duración, muchas veces ni su comienzo, mucho menos cuando terminan. Me parece que sería muy aburrido, sería como una cosa más asociable a lo deportivo, a una rutina de gimnasia, ¿no? Y eso hace que, por ejemplo, que disfrute tanto tocar en vivo. No querría tener un grupo de gimnastas o acróbatas. Yo creo que es mucha mejor acrobacia esta, si tuviéramos esta acrobacia disfuncional y sin red, en la que la red está articulada por cómo te escuchan los demás. He tenido la suerte a través de los años de ir tocando con distintos músicos y todos tienen que tener siempre esta cualidad. No tocamos con pistas, o si usamos en algún tema ocasionalmente una pista, esa pista puede terminar o puede ser más larga que la canción, no nos resulta de relevancia, y hasta nuestro técnico de sonido tiene que estar atento a eso. Pero es algo muy excepcional, verdaderamente. Sí, detestaría, no lo haría, tocar para repetir un show en todos lados. Esa idea de ir con la misma idea a todos lados es como estar atado al pasado. Bueno, vos me hablás por un lado que en tu vida cotidiana sos un tipo rutinario al máximo, pero en tu vida artística o como músico no lo sos, todo lo contrario. ¿Cómo conviven el artista y el músico en tu vida cotidiana, en el momento que tenés que componer, que tenés que hacer música, que te inspirás, que lo buscás? ¿Cómo ocurren tus procesos creativos hoy en día aún? Bueno, de todas maneras en mi rutina está que todos los días hago música, lo cual no quiere decir que sea de algo que voy a publicar o de valor. Muchas veces las víctimas de eso son desde mi esposa, que por ahí está escuchando una vibración durante más de un día a veces, y por supuesto quienes tocan conmigo, los amigos que vienen a casa, y cuando me atrevo empiezo a mostrar catálogo de frecuencias o cosas que para mí después se transforman en canciones. Y sí, todos los días navego muchos blogs, leo en muchos sitios de internet, he tomado la costumbre de leer online. No utilizo dispositivos de pantalla táctil portátiles, pero sí mucho una computadora de desktop o de escritorio. Paso muchas horas leyendo online a personas que me interesan cómo piensan, y a veces también al revés, buscando lo que no me interesa. Paso mucho tiempo, o sea, cosas que no conozco o aquellas que Google al principio cree que estoy escribiendo mal lo que quiero muchas veces, sobre todo me suele pasar eso, y hay que ser muy insistente, porque creo que la inteligencia humana es muy escasa. Imagínate si vamos a ser capaces de generar inteligencia artificial. Seguramente va a ser más disfuncional que la nuestra, por un tiempo seguro. Así que, es más, cuando se pregunta a la gente si habrá vida extraterrestre inteligente, me pregunto si la hay acá. Bueno, hablando de a lo mejor lo que el público busca en un artista, o por lo menos en un show en vivo como el que vamos a tener hoy, ¿cuál es la emocionalidad que se vive sobre el escenario y que siente la red del otro lado, que es la gente de la que hablábamos recién? ¿Cuál es por qué emociones transcurre el show? ¿Qué es lo que se busca o lo que se encuentra en cada show, lo que has encontrado? Es muy interesante la pregunta. Nos interesan mucho más las emociones que encontramos, más que estar buscándolas. Sí sabemos que tal canción o tal otra pueden funcionar de una manera, y muchas veces también, sobre todo hay momentos en que después de ciertos temas, y si hubo una alta emocionalidad y vino otro altamente emocional, que no necesariamente quiere decir que eso sea bueno. Sí, se me va cansando la voz, porque verdaderamente hay momentos que justamente es necesario ir hacia una
volumetría en la que hay que tratar de igual saber pasar a través de ella. Es muy probable que ahí alteramos el ritmo del show, pero en general tampoco hago shows muy largos, porque personalmente a mí me aburren los shows largos de otros artistas. Pero digamos largos, quiero decir, sí, tocamos alrededor de 1 hora o un poco más de 1 hora, pero eso suele ocurrir, pero después no hay mucho más programado. Sabemos, probablemente hoy debemos saber los 3 primeros temas que suponemos que vamos a tocar, y generalmente lo sabe la banda, yo canto. Sí. En ese sentido prefiero que también ellos armen la lista de temas, y muchas veces lo hacen de manera chistosa. Hay oportunidades en que se miran la lista de temas de una banda X que no puede no ser conocida o muy conocida, y entonces hacen equivalencias de cuál sería la canción que tocamos, ¿no? Y ese es el orden del show. No, lo que sí, a mí me interesa mucho la entropía que puede haber con la gente a la manera, al momento de decidir cuál es el próximo tema. Muchas veces soy el que altera esa lista. Creo que el que altera esa lista que supuesta soy yo, según cómo presumo o creo estar viendo la realidad de ese instante, que es teatral. Bueno, venimos hablando mucho de tu percepción, de tus juicios sobre la música, sobre vos mismo y sobre la gente también, que creo que es lo que comulga en un espectáculo o en un disco o en el gusto por un artista. Ahora me gustaría saber tus gustos por los artistas en tu rol de productor, ¿cómo lo manejás? ¿Lo manejás con la libertad y la autonomía y hasta la desfachatez que te manejás con la música? ¿Cómo ves? ¿Qué observás en el tiempo? ¿Cómo llegamos hasta hoy como en el rock y en el pop nacional? ¿Qué nos podés decir al respecto? A la hora de involucrarme con cualquier artista, primero tiene que interesarme, no es necesario que me guste. O sea, desconfío mucho del gusto como una norma para saber si algo es importante. O sea, el gusto lo prefiero para el sistema digestivo, y para decorar una casa, para lo decorativo, pero no, eso me ha hecho involucrarme en discos que podrían ser considerados casi heavy y en discos de baladistas. Llevo como productor más de 300 álbumes hechos. Hay veces que sí, para más comparto cierto gusto por esa música. El principal atributo que tiene que tener lo que haga para sentirme satisfecho es que el artista se parezca mucho más a sí mismo que si yo no hubiese estado. Y yo no tengo un sonido para producir. Tengo ideas de cuando sé que voy a grabar algo, lo que sea, desarrollo una idea de cómo conviene enfocarlo, ¿no? Porque en definitiva los micrófonos, yo soy muy preocupado de dónde están colocados, inclusive para que no estén a veces entre comillas bien colocados, para que haya otro tipo de focalidad que me parece más necesario para la música que está ocurriendo que la estándar. Pero hay momentos en que voy por algo estándar. Después no tengo particular interés por un tipo de sonido que tenga que tener el artista, todo lo contrario, me desagradaría ser así. Nosotros te agradecemos este rato, estos minutos. El sonido nos expulsa. Bueno, nosotros ya tenemos la prueba de sonido encima, te agradecemos este rato y bueno, esperamos un gran show para esta noche. Muchas gracias, hasta luego. Bueno, así terminamos entonces esta nota con Daniel Melero. Esta noche, sábado 23 de septiembre, se va a presentar en escena y nosotros estuvimos acá con él. Muchas gracias. Estamos, no, pero estamos, bueno, parece que